Muy buenos días a todos. Esperamos que se encuentren bien en sus casas, con sus familias, en, en este momento complicado y complejo. Y por supuesto les damos la bienvenida a esta segunda jornada del foro virtual sobre perspectivas jurídicas. El propósito, como ustedes lo saben, es hacer un repaso de aquellos temas, de aquellos asuntos que en lo que viene tendrán una significación relevante para el país. Hemos tenido la fortuna de que eh, quienes son actores relevantes en cada uno de los temas hayan aceptado participar, nos compartan sus reflexiones y podamos hacer este ejercicio de pensar eh, sobre nuestro país, sobre temas relevantes. Y hoy iniciamos con un tema que creo en lo personal y la consideración de quienes hemos participado en estas jornadas es muy relevante y que tiene que ver con la competencia económica. El momento también es particularmente interesante para apreciar este tema, dado que yo creo que tiene distintas paradojas. Por una parte, la etapa moderna en nuestro país sobre la consideración de la competencia económica tiene que ver con esto que llamamos la apertura de la economía hacia el exterior, la retracción del Estado en distintas formas de participación directa, eh, la modificación de las relaciones que hay entre el Estado y el mercado. Y por supuesto, la política de competencia tiene que ver con una serie de cuestiones, entre otras, que el Estado tiene que tener cierta posición de objetividad, de imparcialidad, de neutralidad respecto de los actores del mercado para que estos puedan desplegar sus capacidades de competitividad. Y bueno, el propósito es que la competencia también pueda satisfacer ciertos propósitos sociales valiosos, que es que los consumidores podamos tener calidad, podamos tener buenos precios y bueno, que podamos tener este beneficio del mercado y la competencia. Ante una política que tiene ciertas particularidades en donde a veces no hay creo, un suficiente conocimiento de las virtudes de la competencia, pues por supuesto tenemos algunos signos, entre otros, hay propuestas de reforma legislativa para poder, en el sentido de concentrar a los reguladores y junto con esto que un gran regulador concentre no solamente atribuciones en esta materia en distintos sectores, sino también se haga cargo de la gestión y de la salvaguardia de la competencia, lo cual me parece en lo personal que es problemático. Por otra parte, también se han presentado ante la Corte una diversidad de temas a su consideración por parte de distintos actores privados, pero también de actores públicos como la Comisión Federal de Competencia. Y por supuesto, esto nos lleva al terreno de pensar el mismo problema jurídico, la litis, y cuáles pueden ser las alternativas de solución jurisdiccional. Y otras implicaciones de la competencia, por ejemplo, el hecho de que una parte importante de la corrupción se explica porque puede haber colusión entre los distintos postores, por ejemplo, de una licitación, o puede propiciar ciertos fenómenos de corrupción y por tanto la competencia también forma parte de las herramientas que son relevantes para poder enfrentar, disminuir las probabilidades o bien enfrentar directamente cuestiones de corrupción, dado que la colusión pues, es una actividad sancionable no solamente por competencia, sino también por la vía de responsabilidades administrativas. Estos son un muestrario, entre otros, de los problemas que tenemos en materia de competencia y hemos invitado a Lucía Ojeda. Lucía, muchas gracias por aceptar. En lo personal, le tengo un gran aprecio a Lucía, somos colegas en la docencia en el CIDE. Ella ha tenido una experiencia larga, es socia en SAI, que es uno de los despachos líderes
en materia de economía y particularmente en competencia. Es abogada, egresada del ITAM, y ha desarrollado una actividad docente muy reconocida y muy fructífera ahora en el CIDE. Lucía, muchas gracias. Y bueno, he enunciado parte de los problemas que podemos tratar en esta charla, así es que por favor siéntete con la libertad de contarnos. Estamos en una charla matutina, imagínate que tenemos alrededor el café para platicar de cosas interesantes. Además, gracias por invitarnos a esto que tienes detrás, que se ve que es un jardín muy, muy agradable, así es que ubiquémonos en ese contexto, en ese escenario, ¿no? Así es que, pues tú nos dices, eh, ¿qué, qué, ¿qué problemas crees que son los relevantes pensando en esta cuestión de las perspectivas jurídicas? Así es que, Sí. por favor, adelante. Muchísimas gracias, de verdad, por esta invitación. Estoy muy agradecida y honrada por participar en este primer foro organizado por Interjuris y particularmente por compartir esta charla contigo, Pepe, a quien realmente admiro y aprecio. Y además, bueno, pues un gran promotor y pensador en temas de competencia económica. Efectivamente, la agenda de competencia es relevante. ¿Qué viene para los próximos años? Yo creo que todavía existen muchos temas relevantes que van a salir. Desgraciadamente tenemos un tiempo limitado, por eso he elegido los temas que me parecen que van a ser como más significativos para los próximos meses e incluso el próximo año. Y uno que me parece muy importante con el que con el quisiera empezar, bueno, en realidad yo pienso tratar 4 temas. Uno, cuál ha sido la participación de COFECE y cómo veo que se va a desenvolver desde el punto de vista legal y los retos que hay en temas de compras del sector público. La segunda parte es la relevancia y el papel ahora sí que tan de primera línea que está teniendo COFECE en la defensa de la política de competencia en el sector energético. El tercer tema que me gustaría tratar es un poco hacia dónde vamos sobre, digamos, la evolución de los mercados digitales. Este es un gran reto para todas las autoridades de competencia y, por supuesto, también para la de México. Y aquí un poco tenemos 2 autoridades de competencia, una para telecomunicaciones y otra que es el IFT y la Comisión de Competencia. Pero también aquí hay un tema relevante que vamos a tener que resolver, el tema de la competencia, ¿no? De qué temas y cómo deben de coordinarse para poder realmente responder a estas preocupaciones que puede haber en materia de competencia en los mercados digitales. Y el cuarto punto relevante que me gustaría tratar es un poco el fortalecimiento institucional y un poco la importancia que tiene la Comisión y el IFT como órganos constitucionales autónomos, y esto tiene mucho que ver con una iniciativa que se presentó hace unos meses por el senador Monreal, que lo que buscaba pues justamente es fusionar estos 2 órganos autónomos con la CRE, que desde mi punto de vista sería un gran error. Entonces, bueno, si empezamos por la parte de compras del sector público, pues aquí es muy interesante porque realmente este gobierno ha sido muy enfático en que la corrupción es una de sus prioridades a vencer. Y obviamente otro tema relevante para este gobierno ha sido claramente la política pues para poder tener, digamos, un mejor gasto público. Entonces, desde este punto de vista, la verdad es que la política de competencia es un gran aliado, debería de ser un gran aliado de este gobierno para alcanzar esos objetivos. Efectivamente, tanto la competencia en los procesos de contratación pública como la lucha contra la corrupción en la adjudicación de contratos públicos, pues son indispensables, ¿no? Para garantizar que el Estado obtenga las mejores condiciones disponibles en términos de precio, calidad, financiamiento, oportunidad, y todos estos, ¿no? Factores que son lo que mandata la Constitución. Por su impacto en el bienestar social, las contrataciones públicas han sido foco de COFECE y están en su plan estratégico. Y esto lo ha abordado desde diferentes puntos, desde sus programas de promoción, pero también sancionando, ¿no? Existen áreas de intersección muy claras, ¿no? Entre los esfuerzos del combate a la corrupción y las herramientas de promoción. Y en el tema de contratación públicas, pues es que hay desde todas las etapas, digamos, del diseño
desde el diseño, la contratación y los procesos y las adjudicaciones de las compras, que realmente existe, digamos, debe de haber una coordinación muy importante entre, digamos, lo que sería la función pública y en este caso COFECE para permitir que haya procesos que realmente sean competitivos y se permita obtener las mejores condiciones y también, obviamente, evitar que haya trampa, ¿no? Por ejemplo, en la etapa de la planeación y diseño, que a mí me parece muy importante, de las contrataciones públicas, podrían los privados, por ejemplo, estar incidiendo de manera indebida en el diseño de los concursos. Esto serían procesos a modo, o que establezcan barreras a la entrada, favoreciendo a unos, o incluso buscando justificaciones para adjudicaciones directas, ¿no? Que con una debida planeación tampoco debían de realizarse. Entonces aquí el papel de la comisión también es de abogacía en términos de poder diseñar los procedimientos de tal forma que justamente busque eliminar estas barreras de entrada o estas, digamos, elecciones de quiénes van a ser los ganadores para este tipo, a priori, de este tipo de concursos a través, bueno, de contrataciones a partir de la adjudicación directa, ¿no? También en la celebración de los contratos, pues también los privados podrían incidir con los funcionarios públicos a través pues, de corrupción también para obtener condiciones ventajosas o discriminatorias que los coloquen en una situación de privilegio en los concursos. En los propios procesos de licitación, los privados podrían ponerse de acuerdo para manipular los resultados de los procesos de contratación y esto con conocimiento de los funcionarios públicos o sin este. Y entonces aquí también es cómo educar a los funcionarios públicos para que se den cuenta cuando estén enfrente de posibles actos de colusión de los propios privados. Y algo que ha sucedido y que la comisión ha investigado es cuando se simulan procedimientos competitivos y los funcionarios pueden acordar con los privados que estos últimos coordinen propuestas adicionales, por ejemplo, cuando estamos hablando de invitaciones restringidas, que se coordine con otros para presentar propuestas y ya saber quién es el ganador. En este sentido, la comisión ha sido muy activa, ha iniciado varias investigaciones en procesos de licitación. Hubo una que es muy interesante, que es claramente, y aquí es como lo que nos demuestra es el reto de que tiene la función pública y la Comisión Federal de Competencia para poder coordinarse, para poder utilizar los esfuerzos y todas las herramientas de la ley. Por ejemplo, hubo un caso en el que COFECE encontró que agentes económicos que prestaban servicios de seguimiento y monitoreo de medios de comunicación se habían coludido por lo menos en 24 procedimientos de contratación de diversas entidades públicas entre los años 2012 y 2016, todos estos años. Y la investigación arrojó que cómo era la colusión, pues a través de incidir en funcionarios públicos, ya sea por conveniencia o por corrupción, pues convencían, ¿no? Porque además seguramente daban un buen servicio, no lo estoy diciendo, pero convencían a los funcionarios públicos a hacer procedimientos de licitaciones restringidas y llevaban, digamos, a sus dos contendientes para poder simular que se estaban cumpliendo con la regulación, ¿no? Entonces, aquí definitivamente en este caso, COFECE lo que hizo fue darle vista a la función pública, una vez que se dio cuenta que también los funcionarios públicos podían estar involucrados, y pues ahí es una área en la que es claramente cómo deben de estarse hablando las entidades para poder ser mucho más exitosas, ¿no? La propia COFECE ha identificado algunas medidas que recomienda adoptar los contratantes. De hecho, hace unos meses presentó junto al IMCO y Transparencia Mexicana una propuesta de nueva ley de adquisiciones. Y bueno, realmente aquí lo que importa, pues realmente es poder disuadir, ¿no? Las conductas. No olvidemos también Ahora, que no solamente... Sí, perdón. no, Adelante. lo que comentas me recuerda este caso que creo que es un gran precedente en donde halló colusión en el caso de venta de medicamentos de insulina al Seguro Social. Ahora, en el escenario de pandemia hay también como estas nuevas condiciones
y que pueden, y que es un terreno novedoso en el cual la intervención de la Comisión de Competencia también tiene una especial relevancia, ¿no? Por supuesto. Con esta implicación de la pandemia, ¿cómo ves la perspectiva de actuación de la Comisión y si modifica en algo la consideración de la competencia en condiciones normales y en condiciones de pandemia? ¿Ahí ves algo que te llame la atención o quisieras puntualizar? Sí, mira, aquí efectivamente, pues la pandemia ha puesto claramente el dedo, ¿no? En el dedo en la llaga respecto a un problema que hemos tenido desde hace mucho tiempo respecto a el tema, pues, de obtención, ¿no? De medicamentos y medicinas. Yo creo que en esa área, la verdad es que se había ido ganando muchísimo en ir teniendo cada vez licitaciones mucho más transparentes. El problema aquí es que de alguna manera las licitaciones transparentes pues, tienen que ser planeadas, se consolidaron licitaciones en el sexenio pasado, hubo mucha comunicación entre las autoridades sanitarias y la Comisión de Competencias de tal manera que se abrieron muchas investigaciones, o sea, realmente esta coordinación ayudó. Y el tema de la pandemia lo que hace es generar medidas de emergencia, ¿no? Y estas medidas de emergencia hacen que las adquisiciones se tengan que hacer, digamos, de una manera quizás menos, los procesos los procesos competitivos son más difíciles de hacer porque ahí son compras de emergencia. Entonces, en ese sentido, aquí la comisión ha sido muy vocal en dar recomendaciones de cómo buscar generar, incluso en estas circunstancias de emergencia, competencia. Aquí lo que ha hecho también el gobierno, y aquí es una preocupación, es que dada su objetivo de eliminar la corrupción, lo que hizo en los últimos años fue consolidar todas las compras en la Secretaría de Hacienda. Y consolidó tantas compras de tal manera que era imposible que un solo agente económico pudiera cumplir con las condiciones del proceso. Y esto también, si de alguna manera lo haces más, tienes dos resultados. O facilitas la colusión, porque pues tienen que coludirse para poder cumplir con los requerimientos, o lo que sucede es que muchas de las partidas se quedan desiertas. Y eso pasó justamente antes de la pandemia, y también por eso encontramos que hay problemas en la compra de medicamentos para el cáncer, etcétera, ¿no? Y lo que sí está haciendo ahora el gobierno es, y justamente con el pretexto de la pandemia, fue modificar la ley de adquisiciones. Eso fue hace incluso unos meses, en el que excluía de la aplicación de la ley de adquisiciones aquellas compras para el sector salud que se realizaran a través de convenios con acuerdos con organismos internacionales. De aquí se están apoyando en la ONU. Ahora, en la ONU efectivamente tiene una oficina que se dedica a eso, pero en realidad está pensado para estas jurisdicciones que por los volúmenes de compra y por su propia experiencia no pueden llevar estos procesos solos. Entonces tampoco nada garantiza que el hecho que lo haga la ONU es que se vayan a obtener las mejores condiciones. Entonces, en este sentido, me parece que vamos en un sentido contrario, porque yo creo que las Naciones Unidas podrán hacer muy buena labor, pero la ley de adquisiciones tenía ya muchas medidas de transparencia y de rendición de cuentas y de procedimientos que ya estaban solucionados y que podían mejorarse, pero ahí estaban. Y en cambio ahora, al sacar estas compras de la ley de adquisiciones, no creo que no solamente perdemos quizás en transparencia, sino también en la parte de proceso de rendición de cuentas. Entonces sí me preocupa un poco ver hacia dónde vamos en temas de compras del sector público justamente para efectos de Sí, bienes sí, para claro. la salud, ¿no? Y eso es parte de las perspectivas. Y ahí tocamos la relación que hay entre la competencia, la política de competencia y el entendimiento de la política de competencia
por los distintos órganos del Estado. Y te doy pie para uno de los temas que has comentado, que quieres comentar, y que es el de la política del gobierno federal en relación con la competencia en una diversidad de sectores. Y uno de los sectores que creo que está teniendo de manera más clara este contraste es el energético. Y particularmente con estos acuerdos de la Secretaría de Energía en materia de seguridad y la afectación que tiene respecto a los generadores de energías limpias. Y yo creo que ahí podemos ver, ¿no? Este contraste en el distinto entendimiento de las políticas respecto a la competencia. Sí, no, definitivamente. Y bueno, desde siempre, no solamente desde ahora, sino desde que inició el plan estratégico, el último plan estratégico COFESE, pues que está desde que Alejandra Palacios es la presidenta comisionada. La energía es uno de los sectores que es prioridad para COFESE, ¿no? Y ha tenido un papel preponderante independientemente de todo de lo que ha sucedido últimamente. Y esto es claro porque uno de los ejes de la reforma energética pues, fue precisamente la competencia. Y de alguna manera, pues, no, tanto en el sector eléctrico como en el sector hidrocarburos. Y de alguna manera es muy interesante porque tanto en el sector eléctrico como en el de carburos, pues las materias, las cuestiones de competencia en todos los engranes de la cadena de valor son relevantes para la eficiencia de los mercados. Entonces, aquí es muy importante entender cuáles las premisas, ¿no? Por las cuales la política de competencia es importante ahora. Primero, en ambos sectores, aunque en algunas excepciones y arreglos contractuales estuvieron cerrados a la inversión privada por muchísimos años y su desarrollo fue encomendado a monopolios estatales, tanto las CFE como Pemex se convirtieron en empresas productivas del Estado con un mandato de generar valor económico al Estado y en ciertos mercados convertirse en un competidor más en los mismos. Para lograr la competencia en esos mercados y atraer la inversión privada, era importante asegurar que las empresas productivas del Estado, que eran verticalmente integradas, operaran de manera separada, de tal manera que no favorecieran a sus propias empresas respecto a otras que ingresaban al mercado. Y por eso se buscó, por ejemplo, en el caso de la CFE, a través de las medidas de estricta separación, y en el caso de Pemex y otros jugadores, a través de los mecanismos derivados de autorización por parte de COFESE para la participación cruzada. Ahora, y para ello era necesario introducir medidas que permitieran una transición ordenada hacia mercados en competencia, lo que incluyó la introducción de una regulación asimétrica. Y en el caso también de electricidad, la separación horizontal en materia de generación. Aquí es lo que es muy interesante porque a su vez, en el marco institucional, se separaron las decisiones políticas de la regulación técnica y comercial de los órganos del Estado. Todos estos elementos era justamente lo que iba a buscar que se mantuviera la competencia. Por supuesto, atrás de todo este andamiaje es vital el concepto de neutralidad competitiva, que implica que la actividad empresarial del Estado debe apuntar a ser neutra, es decir, no debe de inclinar la cancha a favor de las empresas estatales y debe más bien garantizar que las empresas privadas puedan competir en igualdad de condiciones que las empresas de la entidad estatal que está desarrollando actividades económicas. Este es un principio que también está contenido en diversos tratados celebrados por México, como el TEMEC. Lo que es claro es que las medidas que se han adoptado y la visión que tiene este gobierno, pues justamente el tema de la neutralidad competitiva es un principio ausente. Y ahí es donde la comisión pues ha tenido un papel muy relevante. Si quieres, podemos continuar. No sé si tienes algún comentario. No, que yo creo que ahí la posición que tiene la Comisión de Competencia es muy importante y parte de esto es la controversia que ha presentado ante la Corte, ¿no? Entonces, por supuesto, esto yo creo que nos da un buen material de reflexión.
Exactamente. Mira, ha habido varias, si podemos pasar por estas medidas que de alguna manera han modificado y la comisión ha opinado sobre varias de estas, es primero, pues hubo una modificación de los términos para la estricta separación legal de CFE, hubo la modificación de los criterios para el otorgamiento de certificados de energía limpia, y ahorita vamos a decir qué ha opinado, porque en todos estos ya la comisión ha emitido de alguna manera o va a emitir una posición. Se presentó el pliego, ¿no? Petitorio de CFE ante la CRE y CENER, ¿no? Hubo una publicación de un anteproyecto de acuerdo en que la CRE pretendía restringir la libertad de adicionar o modificar centros de carga en los permisos de autoabastecimiento. Hubo la emisión de las medidas del SENACE para garantizar la confiabilidad y continuidad de seguridad del sistema. La política CENER y bueno, pues ahora existe también lo que se llaman las tarifas de porteo. Respecto de las medidas de separación, COFECE emitió una opinión y aquí consideró que el acuerdo compromete la separación horizontal en generación de electricidad, ya que podría propiciar la creación de una o pocas empresas de generación con poder de mercado y favorecer la aplicación de subsidios cruzados entre las plantas dentro de una misma empresa de generación que permitieran el sostenimiento de plantas menos eficientes y podría generar incentivos para actuar de manera anticompetitiva, restringiendo la capacidad disponible de electricidad de las plantas más eficientes para lograr el despacho de las menos eficientes, ¿no? Y esto desde ahí viene, desde las separaciones. Y también considero que compromete la separación vertical, que podría desincentivar a CFE para expandir la infraestructura de interconexión en el eslabón de la distribución, con lo que se limitaría la entrada de nuevos suministradores calificadores al mercado, luego obviamente en lo cual pues esto implica también en el crecimiento de la oferta, cosa que en este momento justamente es lo que tratamos de fomentar. Otro cambio relevante fue en el cambio de los certificados de energía limpia, ¿no? Conforme a la Ley de Transición Energética, COFECE, en el ámbito de sus atribuciones, pues debe de realizar una evaluación en el mercado de los CELS. Y bueno, este estudio ya se está preparando, pero para este momento, ¿no? Los criterios que ya se modificaron respecto de los originales, en donde lo que se está haciendo es que CFE ya puede recibir certificados de energía limpia por megawatts producidos por centrales de energía generada en instalaciones nucleares como lo es Laguna Verde, ¿no? Esto obviamente causa un impacto en el valor del mercado de los CELS y en las inversiones de los generadores privados, ya que las reglas aplicables lo que buscaban era incentivar la generación de energía limpia, ¿no? De alguna manera, CFE arguye argumentos de discriminación para este cambio, pero independientemente de las razones, al modificar los criterios, pues modificó la dinámica competitiva, que justamente fue lo que se quiso al crear el mercado. Vamos a ver qué va a decir COFECE respecto a esta modificación. Respecto al SENACE, también emitió una opinión en el cual también consideraba que lo que estaba haciendo era favorecer las entidades que pudieran ser menos eficientes, que son propiedad de CFE, ¿no? De alguna manera, las recomendaciones y la comisión reconoce, ¿no? Que obviamente CENER tiene toda la posibilidad de establecer políticas públicas, pero que siempre es importante aplicar las medidas bajo los principios de estricta necesidad y buscar que si no existe otra medida menos restrictiva a la competencia para asegurar, como en este caso es lo que se argumenta, la estabilidad del sistema energético nacional, ¿no? En el contexto del COVID. Respecto de donde sí COFECE presentó una controversia fue respecto a la política de CENER. En esta política de CENER, pues hay una serie de pautas, se habla de una política de confiabilidad que justamente establece una serie de pautas y criterios discrecionales que permiten limitar la conexión y entrada de operación comercial de nuevas centrales, sienta bases para dar prioridad a la interconexión a proyectos estratégicos y centrales eléctricas flexibles, ¿no? De alguna manera dándole paso a que haya favorecer a las generadoras de CFE
y sobre todo también pues establece que la CFE tendrá una participación proactiva en su calidad de operador de la red de transmisión y distribución. Y esto es chistoso porque si juntamos los puntos, pues cuando CFE se eliminan de alguna manera algunas de las restricciones de separación vertical y además se dice que CFE tendrá una participación proactiva en el despacho del sistema eléctrico, pues, y cuando también es jugador, pues es realmente darle a un participante en el mercado una función regulatoria, y eso realmente no era para nada algo que va en favor de la neutralidad competitiva y por supuesto de la competencia. Y aquí la comisión fue valiente, yo digo que muy valiente, pero también desde el punto de vista jurídico tuvo que hacer argumentos muy finos porque realmente lo que está demostrando es que la apertura y toda la legislación, la reforma energética se basa en una política, en el principio de acceso abierto y libre competencia. Y de alguna manera toda esta política de CENER lo que hace es poner a la política de competencia en un tercer nivel, cuando en realidad la política de competencia es para el sector energético un eje de la reforma. Entonces, ahí yo creo que va a ser muy interesante lo que va a decir la Corte, y además pues se han sumado ya otros estados a esta controversia. Claro, ahora yo creo que la Corte ahí tiene un buen número de problemas jurídicos. A ver, como pensando en voz alta, uno tiene que ver con la definición de la afectación, es decir, la afectación que tendría la COFESE dada su función constitucional, atendiendo al estatus de organismo constitucional autónomo, que por supuesto tiene una función de garante de la competencia. Entonces ahí hay una cuestión como muy técnica de cuál es la afectación. La otra tiene que ver con la definición de esto que llamamos política. En lo personal, yo creo que una de las implicaciones que tiene esto de política es que es una regulación. Y, es decir, establece reglas específicas que están dirigidas a generar obligaciones en los sujetos regulados o en los agentes económicos, si lo vemos desde la perspectiva de competencia. Luego establece una serie de indicaciones o de instrucciones a los reguladores. Y ahí hay dos problemas al menos. Uno que tiene que ver con la diferencia entre lo que es una política y lo que es una regulación, que también es una cuestión que me parece fina, pero necesaria en esto. Porque de lo contrario, en el concepto de política estarían metiéndose de contrabando disposiciones que corresponden a una función regulatoria y que me parece que le corresponden a CRE o a CNH. La otra es si en el marco de la autonomía de los coordinadores regulados o de los reguladores coordinados puede establecer instrucciones o esto afecta a una garantía de autonomía aun cuando no sea un organismo constitucional autónomo, sino sea un organismo regulado que está en el ámbito del Ejecutivo, pero que es autónomo respecto de la Secretaría de Energía. Y yo creo que hay otro punto que me parece importante y otro que yo creo que ahí hay un gran problema de entendimiento y de comprensión, es la función del Estado en la economía como agente directo con esta serie de cachuchas que tiene. Por una parte, como dueño de una empresa productiva del Estado, por otra parte, también como, y es el caso de SENACE, que no es una empresa productiva, pero que tiene un estatus ahí entre un agente monopólico, OCFE también como este operador en las áreas de servicio público, y entonces una serie de definiciones que también tienen que ser muy finas para ver de qué manera se establecen las reglas y que ahí la Corte tiene una función de delimitador y de ordenador de lo que le corresponde del Estado en sus distintos papeles y por supuesto del terreno de la competencia, en fin. No, bueno, Hay un buen y problema. además hay una discusión muy importante porque aquí nos referimos a las controversias que presentó el COFESE y bueno, obviamente el COFESE lo que tiene que hacer es justamente alegar afectaciones no a sus facultades respecto a la política de competencia y pues, ahí es donde
se centra. Pero además, estas medidas también han sido impugnadas por los agentes económicos de manera importante por violarla, y se han tomado temas de competencia y hay otros más allá de competencia. Pero lo que es muy interesante es que justamente muchos de estos juicios se están ventilando en los tribunales especializados. Y entonces, justamente desde la competencia de los tribunales especializados ha sido algo que se ha discutido tanto por el SENACE, tanto por CENER y por los agentes económicos. De alguna manera los tribunales especializados me parece que han sido bastante claros y bastante sobre las implicaciones que tiene esta política sobre la competencia, y por eso pues han aceptado y le han dado entrada a todos estos procedimientos. Sin embargo, desde ahí ha sido una discusión jurídica muy interesante, ¿no? Y hablando ya incluso por las suspensiones que ha obtenido órganos como Greenpeace, ¿no? Y otros organismos privados respecto a estas políticas. También, obviamente, no solamente es sobre estas políticas, sino también ahora están en los tribunales empezando a entrar todo lo que se refiere a las tarifas de porteo, que también es muy interesante. Las tarifas de porteo, recuerdas que son aquellas que de alguna manera vienen de los contratos legados, y en el que CFE pues argumenta que hay una competencia desleal o una discriminación o algo así, porque realmente pagan, o un subsidio, porque pues pagan tarifas baratas cuando pues no recuerdan, ¿no?, la historia de cómo se llegó a esa tarifa y en cómo los privados obtuvieron esa tarifa derivado de diversas inversiones que también tuvieron que realizar para poder interconectarse con CFE, ¿no? Pero bueno, están lo de las tarifas de porteo, y también ahora está las denegaciones que se están dando a las modificaciones a los permisos de autoabastecimiento también, y este es otro tema muy relevante. Cómo esta denegación de permisos también, cómo reconoces que también esto tiene una implicación de competencia, y seguramente es algo que van a estar viendo los tribunales especializados de revisar si entran dentro de su jurisdicción o no estas controversias. Entonces vemos también muy relevante cómo los tribunales especializados están siendo la sede de la discusión de todas estas políticas, ¿no? Claro, Cuando claro. tienen también otras aristas. Y estamos teniendo como estas secuelas de los diseños constitucionales y los diseños institucionales que están siendo sometidos a prueba, ¿no? Yo creo que ahí tiene. Ahora, aprovechando esto de los diseños constitucionales e institucionales, una de las consecuencias que ahora estamos viviendo es el diseño que en su momento se dio en del fraccionamiento de la competencia entre la Comisión de Competencia y el caso sectorial de IFT, ¿no? Y que por supuesto, no, ya desde cuando se planteó en las distintas mesas y en alguna ocasión ahí en el CIDE con Corral, que tuvo un papel muy relevante en esto, se le planteaba el posible terreno conflictivo de definición de competencias entre IFT y COFESE en materia de competencia. Y con esto te daría pie a uno de los temas que quieres platicarnos, y esta relación entre los dos segmentos que tenemos en esta materia. Así es que nada más comenté esto para darte pie a que iniciaras el comentario del tercer tema. Efectivamente, aquí los mercados digitales, bueno, vamos para atrás. Efectivamente, cuando hubo la reforma constitucional, uno de los temas que la verdad creo que fue bastante cuestionado fue el tema de cómo íbamos a determinar qué tipo de casos le iba a tocar a IFT y a COFESE, porque a veces el tema de telecomunicaciones, o sea, a veces la competencia, aunque parece obvia para muchos de que es claramente divisible, pues en temas, cuando estamos hablando ya de una transición a los mercados digitales,
pues entonces esta barrera o esta distinción empieza a hacerse más tenue. Desde antes ya teníamos la preocupación de que era probable que había algunas concentraciones que iban a requerir, que no ibas a, como agente económico, no ibas a saber quién era competente a resolverles. Por ejemplo, el primer caso que se presentó fue la compra de Blockbusters, en la cual pues, son películas, ¿no? Con un formato físico, pero también Blockbusters tenía películas que se rentaban ya en línea. Entonces, desde ahí empezó la controversia de a quién le tocaría revisar esta concentración. La revisó COFECE con un voto disidente de Martín Moguel y eso pues se quedó. Y también, bueno, en mercados de publicidad, pues obviamente hablamos de publicidad en línea, en televisión, y también hablamos de publicidad en periódicos, ¿no? Entonces, son estas áreas en las que pensamos que iba a haber el problema. Sin embargo, ahora con la transición digital, pues el problema se ha agudizado. Ambas autoridades, obviamente cuando hablamos de Internet, ¿no? Estamos hablando de la utilización de una serie de capas o de mercados o de cadena de valor que incluye, por supuesto, los servicios de telecomunicaciones. Y ahí es mucho más difícil de revisar a quién le toca. El mercado, digamos, el tema del mercado digital, pues con el tema de la pandemia hemos visto que hemos visto una explosión importante de negocios que han fructificado a través de línea, pero bueno, desde antes ya tenemos los casos de Uber, tenemos los casos de Airbnb, tenemos muchos casos, y me parece que este tema de no tener claro a quién le toca qué, ha hecho que México esté tarde en analizar de manera mucho más profunda estos temas. Recientemente hubo la controversia Uber Corner Shop, en el cual Uber, que todos conocemos quién es Uber, que es esta plataforma para servicios de transporte a través de choferes, iba a concentrarse, iba a comprar Corner Shop. Corner Shop es una empresa que recibe pedidos para llevar de supermercados o de otros comestibles o restaurantes, etcétera. Uber hace un poco lo mismo. Esta concentración se notificó ante COFECE. Sin embargo, el IFT consideró que era competente. ¿Por qué? Porque incluía claramente, o sea, digamos que parte fundamental de ese servicio, pues es justamente un servicio de telecomunicación. Entonces, lo que sucedió fue que se presentó la concentración, IFT reclamó el artículo 5 de la ley de competencia, prevé un mecanismo para los casos que existen split de competencia, y entonces, bueno, se fue a los tribunales especializados. Hace poco, digamos, hace unos meses, los tribunales especializados le dieron la competencia a COFECE. Los argumentos que utilizaba el IFT para reclamar pues que tenía algún tipo de competencia, pues era que realmente, digamos, al ser un servicio que se da en línea, que utiliza servicios de telecomunicaciones, se mete y se establece y que se requiere aplicaciones que están también en Internet. Y además se habla del manejo de los datos como un insumo relevante para la prestación del servicio. Y están involucrados, digamos, diversos mercados digitales, pues que quizás sería el IFT la agencia que tuviera mucho más posibilidades en cuanto a conocimientos técnicos para poder resolver esta concentración, para también poder promover que vigilar la innovación y la competencia. Sin embargo, lo que decidió el juez es que pues que el Uber y Corner Shop no son concesionarios de telecomunicaciones. Esta no es un criterio necesariamente determinante para ver de quién es la competencia. Utilizan servicios solamente de comunicaciones como acceso, pero no es, digamos, finalmente no se prestan sus servicios a través de la plataforma, o sea, prestan sus servicios como un insumo a través de la plataforma digital, pero realmente esto trasciende la plataforma digital porque estamos hablando de bienes y servicios, canales de distribución de otro tipo de bienes.
¿no? Brinda servicios logísticos de intermediación entre consumidores, conductores y distribuidores y no servicios de telecomunicaciones. Y bueno, y consideró que esto no requería, digamos, de un conocimiento técnico diferente al que tendría la COFESE para poder llevar este caso por sí solo, ¿no? Pero sin embargo, los tribunales sí estableció que de alguna manera esto tiene que verse caso por caso. Me parece relevante porque en el tema de mercados digitales existen muchas autoridades que pueden estar involucrados. Estamos hablando en este caso de COFESE, claramente, en temas de competencia en sectores, como ya dijimos, pues ya lo dijo los tribunales, ¿no? Como los servicios de Uber y de Corner Shop. Pero también existen, por ejemplo, recientemente la comisión abrió una investigación para publicidad digital, pero bueno, cuando estamos hablando de publicidad digital, sí pudiera haber algunos mercados que son materia o facultad de IFT. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo se deben de coordinar las autoridades para en esas áreas donde claramente sí existe facultades de ambas autoridades para un mismo mercado, si lo podemos llamar un mercado en sentido amplio, no mercado relevante, sí debe de haber mucho mayor coordinación. Por ejemplo, en el caso de AT&T a Warner y en el caso de Disney Fox, pues los agentes económicos tuvieron que ir, notificar en ambas autoridades, identificar con pincitas qué mercado era el que tendría que ver cada uno de las agencias, cuando realmente pues tenían que llevar doble procedimiento y además pues todavía con el problema de que aunque las dos autoridades se pusieran de acuerdo qué le tocaba ver a quién, pues los privados siempre podían ir al amparo y decir y establecer que ciertos mercados no los debía de ver un agente, un organismo o el otro. Entonces, creo que aquí, en el caso justamente de competencias en mercados digitales, sí es muy importante buscar una solución mucho más práctica. Quizás puede ser pues que haya de alguna manera más coordinación para que y yo creo que debe de haber una solución quizás más legal, yo no quiero hablar de modificaciones legales en este momento porque quizás no haya las condiciones para hacerlo, pero debe de haber una manera más fácil de que ambas autoridades tengan claridad de qué es lo que les toca hacer, porque si no, lo único que vamos a hacer es que haya diferencia de criterios de cómo llegar y cómo definir mercados relevantes en este tipo de mercados digitales. Ahora, ¿no? este escenario de posibles reformas legales nos da paso al tema de los diseños institucionales y las propuestas. Es decir, una de las consecuencias previsibles es que podríamos tener escenarios como el que comentas, en donde hay disputas sobre quién es el competente ante esta novedad de los mercados. Y parecería como una solución de escritorio, bueno, entonces si hay un problema de competencia, no sería bueno pensar en que es mejor tener un solo órgano de competencia y el otro que haga regulación, pero estamos en un escenario en el que todo se politiza y por supuesto estas soluciones que en el papel podría ser razonable que las consideráramos, no significa que tengan que ser necesariamente la solución, se junta con la lógica política en donde cualquier escenario se abre a reconsideración, la conformación de las competencias que corresponden a las instituciones, tiene a su lado siempre esta cuestión de los riesgos de captura o los riesgos de renovación de los órganos de gobierno y por tanto de buscar conformaciones más amigables, pongámoslo así, ¿no? Entonces, en este escenario, y aprovechando el último tema de la propuesta del senador Monreal, que ha generado, por supuesto, una buena discusión, ¿cuál es tu apreciación? No, mira, mira, realmente la propuesta de Monreal pues tiene, digamos, le podemos decir varias píldoras de veneno, si le quisiera llamar de alguna manera. Como tú bien dices, siempre
las instituciones son mejorables, ¿no? Siempre hay manera de construir, pero la pregunta aquí es, pues la propuesta es más bien desaparecer lo que tenemos, amalgamarlas en uno y tratar de empezar de nuevo, ¿no? Aquí la propuesta de Monreal lo que busca es justamente extinguir la Comisión Federal de Competencia, el IFT y la CRE, y juntarlas en un nuevo órgano autónomo también, ¿no? Le llaman autónomo porque pues si no sería demasiado disruptivo en este momento decir que no fueran autónomos, pero ya el hecho de modificar, y ahorita lo voy a decir, el hecho ya de modificar y de destruir y volver a construir, pues lo que hace es quitarle la autonomía a los que están ahorita de alguna manera operando, ¿no? Y lo que busca es hacer un nuevo instituto, ¿no? Y es un instituto que se llama el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar, ¿no? De alguna manera, la iniciativa sí atenta contra los órganos autónomos que ya han sido creados por la Constitución bajo el modelo del Estado regulador. De alguna manera, lo que se buscaba era encomendarles aplicación técnica y especializada de los sectores y materias de su propia competencia. Conforme a la doctrina, la razón fundamental que justifica la existencia de órganos autónomos técnicos deriva de la conveniencia de desligar ciertas funciones públicas del ciclo político electoral y evitar riesgos de inconsistencias temporal que dañen la credibilidad del mercado, mermando la evolución y desarrollo de esa materia. Y justamente un tema aquí relevante es la política de competencia. Lo que busca es eliminar las restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. Y de alguna manera lo que está haciendo, lo que quería a tener un órgano técnico era pues tener congruencia en el tiempo, ¿no? Entonces, aquí obviamente existen muchas preocupaciones técnicas derivadas de la propuesta de un nuevo diseño institucional, ¿no? Porque pues finalmente la COFESE y el IFT pues ya tienen ya desde hace mucho tiempo experiencia técnica, un grupo de personas, han creado un grupo de personal técnico que ya conoce el tema, etcétera. Entonces, bueno, pues de alguna manera el quitar o el no reconocer esta trayectoria que han tenido y que han podido crear soluciones técnicas con prestigio internacional, pues es un problema, ¿no? Pero bueno, si uno lee la exposición de motivos, habla que se está basando en una mejor práctica internacional, que es el modelo español. Y en el modelo español ha sido un modelo pues criticado, porque lo que hizo España fue justamente arguyendo a austeridad o, digamos, eficiencia presupuestal, pues juntó a todos los órganos reguladores, a diversos órganos reguladores, y al de la competencia en uno solo. Y de alguna manera sí ha sido ampliamente criticado porque menosprecia la especialidad y experiencia, ¿no? Que está detrás de los procesos actuales a cargo de cada uno de estos organismos. Independientemente de eso, porque en España no ha funcionado, y bueno, hay muchos ya críticos que lo han dicho, pero aquí lo relevante es que la independencia, a pesar de que llaman que van a hacer la propuesta de Monreal, es un nuevo órgano autónomo, la independencia y autonomía de los órganos no solamente se construye a través pues, de la ley, ¿no? Sino también requiere una garantía de permanencia. Justamente el hecho de que esté en la Constitución, pues debería de darle esta garantía de permanencia, más allá de la coyuntura y de los ciclos políticos. Sin embargo, pues bueno, digamos, ahorita tenemos una fuerza que tiene la fuerza para modificar la Constitución. Entonces, aquí estamos. Y tenemos este proceso, hay un libro del profesor Pipitone, un colega nuestro en el CIDE, que son sus más recientes libros, y que se titula Empezar de nuevo, ¿no? Entonces es la explicación de cómo cada sexenio se quiere empezar de nuevo, como refundando todo. Entonces es una cuestión recurrente. No, la verdad es que los temas que hemos tratado nos dan para mucho. Y pues, por supuesto,
Siempre el tiempo es enemigo de continuar, pero la verdad es que yo creo que nos has dado luz y con reflexiones muy puntuales sobre los temas y bueno, pues te agradezco mucho a nombre de todos los que compartimos aquí tu charla, tu disposición, tu generosidad, la agudeza y la precisión con la que nos has dado tus consideraciones y pues muchísimas gracias, Lucía. Tenemos que continuar con el foro y bueno, pues unas cuantas palabras para concluir. No, pues muchísimas gracias, agradezco muchísimo la oportunidad. Realmente yo creo que lo que sí es muy importante es que después estamos en un momento en el que tenemos una crisis económica que se viene, necesitamos inversión. La única manera de atraer inversión es teniendo reglas claras. La única manera de competencia y la política de competencia han sido claves en estos momentos. Entonces, la verdad, yo soy una defensora de las instituciones, hay mucho que mejorar, quizás, pero más bien hay que construir sobre lo construido.